Buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es Renzo Asdrúbal Cruz Barrera. Soy del programa de Ingeniería Industrial en la ciudad de Bogotá. Y esta es mi presentación acerca de estática de materiales, del diseño, comple- comple- complementando la unidad 3, fase 5, que es la presentación del diseño. Entonces, perteneciente a la estática y resistencia de materiales. Bueno, entrando en materia, la fase 2 nos habla de síntesis del diseño y cálculo de fuerzas externas para una cercha tipo PRAC, que fue la cercha asignada por la tutora. Entonces, tenemos que para cubrir esta, es una cercha que tiene un terreno de 6 por 18. Las cerchas tendrán un espacio de separación de 3 metros entre sí, con una pendiente de 30 grados. Por lo tanto, el espacio entre cada cercha eh, interno va a ser de 1 metro, porque tiene una longitud de cuerda inferior de 6 metros. Tenemos también otros datos como la velocidad del viento, que es de 10.3 kilómetros por hora para Bogotá, y tenemos 3 correas de celosía para que vamos a calcular previamente. Entonces, iniciando con nuestro análisis, hacemos primeramente el diseño para tomar las longitudes de los tramos que vamos a necesitar de cercha. En este caso es una cercha tipo doble. Entonces revisamos también en nuestra tabla que nos dieron un apéndice el perfil, que es un acero estructural A36 de piernas iguales de 64 por 64. Tiene una masa de 4.60 kilogramos por metro. Como son dos ángulos, daría 9.2 kilogramos, y el peso de la cercha por la longitud total nos daría un total de 2.264 newtons. Pero para hallar eso tenemos que hallar las longitudes de cada barra. Para hallarlas, entonces tenemos que hay una cuerda superior y una cuerda inferior. Aplicando conceptos trigonométricos, hallamos que la cuerda superior toda tiene 1.15 metros, la cuerda inferior 1 metro, porque como ya teníamos el ancho era de 6 metros, y todos los tramos interiores tienen unos de 1.15, otros de 1.52, otro de 0.73, que es el punto vertical más alto de J, y la última de 0.57. Entonces, para un total de 25.09 metros. Ya con ese dato resolvemos la fórmula y nos da 2.264 newtons, el peso total de la cercha. Continuando con nuestro análisis, acá están los datos obtenidos en las tablas y buscamos la teja apropiada. En este caso escogimos la número 6. Basado en eso también calculamos cuántas correas de celosía se van a usar, y calculamos con la densidad que nos da la tabla, que es de 5 kilogramos por metros, y para este caso tenemos que la pendiente va a ser de 3 correas, total de 6 correas para las dos pendientes, lo que la longitud total es de 18 metros de correa por cercha. Ahora vamos a hacer el análisis de cargas vivas. Tenemos que es la masa de la persona, en este caso tomamos 70 kilogramos, el área de influencia 20.784, y la gravedad. Tenemos una carga viva de 14.272,37 newtons. Para las cargas muertas tomamos el peso de la cercha, el peso de las correas, de las tejas y las cargas del viento. Ya como los habíamos hallado, el peso de la cercha ya lo tenemos, el peso de las correas de celosía son 882 newtons y las tejas 2423 newtons, para total de la carga del viento que tenemos como un factor de 1284 newtons, y total en cargas muertas es igual a 6855 newtons. Para la carga total, pues tomamos la cuenta de las cargas vivas y cargas muertas para tener un total de W de trabajo de 3.66 kilonewtons. Por último, representamos esto en nuestro
diseño sobre cada nodo de la cuerda superior y hacemos la tabla con las respectivas longitudes, finalizando la actividad de la fase 2. Muchas gracias. Retomando, compañeros, para la fase 3 tenemos el análisis del diseño, que es el cálculo de reacciones y cálculo de fuerzas internas de cada una de las barras, para una cercha tipo Pratt. En este caso, tomamos nuestro diseño, ya como lo habíamos hallado en la fase 2, tenemos las cargas externas, las fuerzas externas de 3.66 kN en la parte central de la cercha y en cada extremo de 1.83 kN. Y tenemos las longitudes de cada segmento de la cercha. Entonces empezamos a hacer el cálculo de reacciones, tenemos en cuenta que las fuerzas en X y en Y, por ley de Newton, son iguales a cero, se igualan. Entonces tenemos que las fuerzas las buscamos en el componente X y en el teniendo una fuerza de 21.96 kilonewtons en sentido ascendente. Luego hallamos los momentos tomando los diferentes tramos en las longitudes por la fuerza obtenida de cada uno, teniendo un momento en Y de 10.98 kilonewtons positivo y de AY de 10.98 kilonewtons positivo también. La estructura es simétrica, por esta razón las fuerzas extremas AY y GY son iguales. Entonces, ya teniendo ese cálculo de fuerzas, vamos a hacer el cálculo de fuerzas internas por el método de los nodos. Entonces, los nodos, ya como sabemos, son cada punto de la estructura y tenemos las barras. Entonces, como tenemos los diferentes nodos y las barras, y como la estructura es simétrica, entonces lo que hagamos en el lado derecho será exactamente igual al lado izquierdo. Entonces, y los valores que nos dé positivos van a ser tracción o tensión, y los valores que sean negativos será compresión. Si están al plano positivo, las fuerzas, si están al plano positivo del eje cartesiano, serán positivas, y si está el eje superior del plano cartesiano, serán positivas. Entonces hacemos el diagrama de fuerzas de cada nodo. Entonces, en el caso del nodo A tenemos una fuerza de componente AB, tenemos una fuerza de 1.83 externa y una que sacamos recientemente de AY de 10.98. Tenemos que despejar las fuerzas en X y en Y y luego despejar nuestras incógnitas, que sería AB y AL. Para este caso nos dio, haciendo el despeje de las fórmulas, nos dio AL 15.848 y AB 18.3. En el nodo B ya tenemos la fuerza AB, entonces despejamos BC, que nos da menos 18.3 kilonewtons, y BL menos 21.96 kilonewtons. En el nodo L tomamos la componente LK para despejarla, 3,232 kilonewtons negativo, y CL 29.09 kilonewtons. En el nodo C tomamos despejamos CD y CK, ya tenemos las demás, y nos da que 3.73 kilonewtons y 14.595 kilonewtons. En el nodo K despejamos KJ y DK, dándonos 5.193 kilonewtons y DK 16.85 kilonewtons. En el nodo D tenemos una peculiaridad, pues como es el extremo superior, tiene componentes en una de las pendientes y en la otra. Entonces, por lo tanto, el resultante que nos dé en cada pendiente va a ser exactamente igual en el otro lado de la pendiente. Entonces, para esto hallamos solamente los componentes en Y, despejamos DJ y nos da 21.79 kilonewtons, y ya los otros componentes ya los tenemos hallados. Hacemos la tabla de cálculo de fuerzas internas, colocando las fuerzas internas de cada una, y basado en lo que habíamos propuesto desde un comienzo, las fuerzas negativas en compresión, las fuerzas positivas en tensión. Por lo tanto, nos dio 5 fuerzas en compresión y 6 fuerzas en tensión. Entonces, vamos a hacer un método del corte. Cortamos una parte de la estructura, realizamos el análisis de fuerzas,
hallando el momento, y nos da que el resultado obtenido es BC es igual a menos 18.30 kilonewtons, coincidiendo con el valor que nosotros habíamos obtenido. Entonces agradezco la atención prestada y continuamos con la siguiente fase. Gracias. Bueno, continuando con la fase 4, tenemos como último punto la evaluación del diseño, el cálculo de esfuerzos normales de cada barra y verificación del factor de seguridad del perfil estructural. En este caso cambiamos las condiciones y ya no es una cercha tipo PRAC, sino tipo HOP, ya que este es el ejercicio planteado por el tutor. Entonces en este caso, este es el diseño que tenemos, exactamente tiene las mismas dimensiones, solamente que se altera la parte del diseño interno de la estructura, de la cercha como tal. Tenemos el mismo perfil de L64 y vamos a hallar entonces ahora los cálculos pertinentes. Tenemos las diferentes longitudes, en este caso, y las fuerzas internas que tiene cada nodo gemelo, y las tensiones y compresiones. Entonces, basado en esto, vamos a empezar a hallar la cuestión. En los apéndices del libro de mecánica de materiales tenemos los datos del acero estructural, con los módulos de elasticidad, los coeficientes de expansión, el coeficiente, y tenemos las propiedades del perfil y sus centroides y con sus respectivas distancias. Entonces, basado en esto, vamos a hacer el cálculo de fuerzas normales. Tenemos que el esfuerzo normal es igual a fuerza sobre área, y el factor de seguridad es igual al esfuerzo normal sobre es el esfuerzo normal sobre el momento de cada obra. Entonces vamos a hallarlo. En nuestra tabla dice que el ángulo tiene un área de 585 milímetros al cuadrado. Haciendo la conversión, lo convertimos a metros cuadrados y lo multiplicamos por 2, ya que nuestra estructura tiene dos perfiles, dándonos como resultado 0,001162 metros al cuadrado. Para hallar el esfuerzo normal, tenemos que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Tomamos las fuerzas internas de cada elemento de gemelo y lo dividimos sobre el área que hallamos recientemente basándonos en la tabla. Nos da menos 15.6 megapascales, 13.04, 0.0, 13.04 megapascales, menos 12.05, menos 3.01 y 10.43, 1.51, menos 9.04, menos 3.98 y 6.2. Estos datos los alimentamos la siguiente tabla, que es el cálculo de fuerzas normales. Acá tenemos los elementos gemelos, las longitudes que tiene cada elemento, las fuerzas internas en kilonewtons, si son tensión o compresión, el área que hallamos mediante el factor de la tabla y el esfuerzo que tenemos recientemente hallado, que nos dan en negativo y en positivo. Listo. Entonces con esto continuamos con lo siguiente análisis. Para hallar el factor de seguridad tenemos que tener en cuenta la resistencia a la cedencia que tiene el perfil ya que está en tracción. Esta resistencia nos la da la tabla y es equivalente a 250 megapascales. Entonces, para hallar el factor de seguridad tenemos que es ese factor de cedencia sobre el esfuerzo normal que estuvimos hallando. Entonces tomamos cada modo de tracción, en este caso son 6, hacemos la respectiva fórmula y hallamos que el factor de seguridad en el primer caso es de 19.172, en el segundo caso fue un elemento de amarre, en el tercero fue 19.172, en el otro nodo fue 23.969, en el siguiente 165,563 y en el último 41.528. Con estos datos alimentamos la siguiente tabla, en la que tenemos los elementos, las longitudes, las fuerzas internas, si es tensión, en este caso todas son tensiones. Hay un elemento de amarre que nos dio un 0, el área que ya habíamos hallado inicialmente, el factor, el esfuerzo normal, el componente de la cedencia, que es un factor, y el factor de seguridad.
Entonces, como podemos darnos cuenta, casi todos los elementos nos da un factor de seguridad superior a 13, a 3. Por lo tanto, el elemento está bajo un factor de seguridad aceptable y no hay que hacer correcciones al diseño. Entonces ahora vamos a analizar los elementos en compresión y se verifican bajo el concepto bajo de carga crítica y se soluciona con el sistema de columnas de Euler. Utilizaremos las siguientes fórmulas. Carga crítica es igual a pi por EI sobre L al cuadrado y factor de seguridad es igual a carga crítica sobre el esfuerzo normal. Entonces, para el momento de inercia del perfil compuesto, tenemos que hallar los datos, tomamos los centroides de cada perfil y hallamos los momentos en componente en X y en Y, y tomamos el momento de inercia menor de la sección para hacer nuestro planteamiento. Entonces, en este caso, despejamos las dos fórmulas y nos dio el valor de IX, metros a la cuarta, como el valor mínimo menor, y es el momento de inercia que vamos a utilizar para la fórmula. El factor E es un factor de elasticidad que nos da la tabla, que es de 200 gigapascales. El factor I sería el que vamos a manejar ahorita, la longitud de cada elemento, y pi ya lo conocemos. Entonces, aplicando la fórmula sobre cada nodo, hacemos el siguiente despeje. Para el primer nodo, la carga crítica es de 659,893 kilonewtons. El segundo nos da exactamente igual. Tercero, cuarto y el quinto nos da una diferencia de 3.73,537 kilonewtons. Ahora, con estos datos de factor crítico, vamos a hallar el factor de seguridad. Entonces, para el factor crítico, entonces tenemos que el factor de seguridad es igual al factor crítico sobre el esfuerzo normal. Entonces, aplicando la fórmula en cada uno de los nodos, nos da 37.70 en el primero, 47.13 en el segundo, 188.54 en el tercero, 62.84 en el cuarto y en el quinto 81.54. Los factores de seguridad son superiores a 3, por lo tanto no es necesario realizar correcciones a los elementos. Entonces alimentamos la siguiente tabla en donde tenemos las longitudes, los factores de las fuerzas internas, en este caso es compresión, el área. Acá adicionamos el factor de elasticidad, el componente crítico y el factor de seguridad. Como podemos darnos cuenta, los factores de seguridad fueron unos valores bastante altos. Esto nos indica que la estructura tiene unos componentes sobredimensionados para el esfuerzo que va a realizar. Con esto finalizo la actividad y la exposición sobre el análisis que hicimos a esta estructura tipo Sercha, y finalizo también nuestra exposición. Muchas gracias y una feliz tarde. Gracias.